Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a explicar cómo se utiliza el portabolígrafos de Silhouette Cameo 4. Y lo voy a hacer a través de un ejemplo muy sencillito para que os animéis a intentarlo y que consiste en personalizar nuestros sobres. Para realizar este tipo de proyectos no necesitamos casi materiales, simplemente el sobre o los sobres que queramos personalizar, el portabolígrafos de Silhouette y los bolígrafos o rotuladores que queramos utilizar. Y como decía, es un proyecto muy sencillito, pero además es un proyecto que os puede ser de utilidad para de ahora en adelante personalizar vuestros sobres de las tarjetas de felicitación, de los crismas de Navidad o los sobres de las invitaciones para cualquier tipo de eventos. Bueno, pues en este vídeo lo que voy a hacer, aparte de enseñaros este tipo de ejemplo, es explicaros qué es esto del portabolígrafos y para qué sirve, y luego pasaremos a ver paso a paso los pasos que tenemos que seguir para utilizarlo. Lo primero de todo sería aclarar que normalmente estamos acostumbrados a colocar una cuchilla en nuestra máquina para que nos corte distintos tipos de materiales, pero al igual que colocamos la cuchilla, vamos a poder colocar también otro tipo de accesorios para que nuestra máquina realice otro tipo de trabajos. Y ese es el caso de los bolígrafos. Vamos a poder colocar un bolígrafo en el lugar de la cuchilla y nuestra máquina, en lugar de cortar, lo que va a hacer es dibujar. Ojo que he dicho dibujar y no imprimir, porque nuestras máquinas no imprimen. Hay que tener claro que simplemente lo que va a hacer el bolígrafo es dibujar esas líneas por las que antes la cuchilla cortaba. Esto de dibujar con nuestra máquina se conoce con el nombre de bocetar, esbozar o sketch, y tenemos varias formas de hacerlo. La primera sería utilizar los bolígrafos de la marca Silhouette, que se llaman Sketch Pen y que son estos pequeños bolígrafos, como decía, para colocar en nuestras máquinas. Y la otra opción es, en lugar de utilizar los bolígrafos propios de Silhouette, es utilizar un portabolígrafos. Yo en este vídeo me voy a centrar en el portabolígrafos porque ya tengo un vídeo en el que os explicaba cómo se utilizan estos Sketch Pen y que os recomiendo que le echéis un vistazo, no solo porque vais a aprender a utilizar este tipo de bolígrafos en caso de tenerlos, sino también porque os doy otro ejemplo de idea de proyecto que podéis hacer con los bolígrafos. Así que insisto que tenemos varias opciones, pero yo en este vídeo me voy a centrar en el portabolígrafos porque además a mí personalmente me gusta mucho más. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver un poco más en detalle el portabolígrafos, y este portabolígrafos que os voy a enseñar hoy es el portabolígrafos de Silhouette Cameo 4. Eso significa que es específico para Silhouette Cameo 4 y no puede utilizarse en los modelos anteriores de máquinas, pero no pasa nada si tenéis Silhouette Cameo 1, Silhouette Cameo 2, Silhouette Cameo 3, Portrait 1, Portrait 2 o Curio, porque ya existía un portabolígrafos de Silhouette para esos modelos de máquinas. Así que es importante saber que el de Silhouette Cameo 4 solo sirve para Silhouette Cameo 4, eso incluiría también Silhouette Cameo 4 Plus, y si tenéis otro modelo de máquina tenéis el modelo anterior de portabolígrafos, que en realidad no hay mucha diferencia. Ahora vamos a ver las piezas que tiene y vamos a ver que es prácticamente lo mismo, solo que en Silhouette Cameo 4 han añadido esta plaquita que es la de autodetección de la herramienta. Otra pregunta que me soléis hacer es si el portabolígrafos antiguo sirve en Silhouette Cameo 4, y la respuesta es que sí, pero tenemos que utilizarlo de forma conjunta con el adaptador azul que viene al comprar la máquina. Bueno, pues vamos con el portabolígrafos de Silhouette Cameo 4, que se compone básicamente de tres partes. Tenemos por un lado el cuerpo, que vemos que es esta pieza de plástico duro con un agujero donde vamos a meter el bolígrafo. Luego tenemos la parte de los adaptadores, que son tres adaptadores de tres tamaños diferentes para poder utilizar tres tamaños de bolígrafos o rotuladores diferentes. Y luego tenemos esta pequeña tapita que ahora veremos para qué sirve, pero que ya os voy adelantando que intentéis no perder. Es difícil porque es muy pequeña, pero sí que es de utilidad. Bueno, pues lo que voy a hacer es directamente coger un par de bolígrafos para que veáis cómo se coloca un bolígrafo cualquiera dentro del portabolígrafos. Lo primero que tenemos que hacer es escoger cuál de los adaptadores sirve para el bolígrafo que hemos elegido. En este caso voy a empezar por el adaptador más pequeño, que es el adaptador azul. Vemos que no cabe, de hecho no lo forcéis, si no entra, no entra, así que pasaríamos al siguiente, que es el M, y cuando meto el M vemos que queda con bastante holgura. No pasa nada, es mejor que tenga un poquito de holgura y no ajuste bien, porque luego al enroscarlo sí que se va a quedar fijo, que intentemos meter un adaptador más pequeño y nos carguemos estas patitas de aquí de plástico. Así que para este bolígrafo mi adaptador sería el intermedio.
Una vez que lo tenemos, vamos a meterlo en el cuerpo del portabolígrafos, pero vamos a dejar la tapita puesta. ¿Para qué sirve esta tapita? Pues sirve de tope para que la punta del bolígrafo solo sobresalga lo que tiene que sobresalir, es decir, la distancia exacta. Entonces, colocamos la tapita, empujamos el bolígrafo y esa tapita va a hacer de tope. Esto hacerlo con un bolígrafo, lo que estoy haciendo yo con un rotulador no, que chafáis la punta, hacerlo más suave, pero es para que os hagáis una idea. Bueno, pues ya sabemos que va de esta manera y lo que nos quedaría es, sujetando bien el bolígrafo, enroscar el adaptador y quitaríamos la tapita y ya estaría listo para colocarlo en la máquina. Como voy a utilizar otro bolígrafo, voy a hacer otra prueba, era para que vieseis de este tipo. Estos os hablaré de ellos un poquito más adelante al final del vídeo, que son los Jelly Roll, que son unos rotuladores de gel que a mí me gustan mucho y para que veáis que se utilizan con el adaptador intermedio. Y voy a utilizar, por ejemplo, un Sharpie de punta fina. De nuevo volvemos a hacer lo mismo, buscamos qué adaptador se ajusta y en este caso creo que va a ser también, si no me equivoco, el intermedio, efectivamente. Y aquí, como os decía, fijaros, si yo meto el bolígrafo del todo, voy a echar esto para atrás, fijaros todo lo que sobresale con respecto a la anterior, así que para eso está la tapita. Suavecito, suavecito la ponéis y veis que ya solo llega hasta un punto, así que una vez que sabemos hasta dónde llega, lo sujetamos y lo enroscamos y ya lo tenemos listo. Y esto ya podríamos colocarlo en la máquina. Para colocar el portabolígrafos en la máquina se coloca igual que la cuchilla, esto iría hacia la parte de detrás, deslizamos desde arriba, bajamos hasta abajo del todo y apretamos esa palanquita, no tiene mayor complejidad. Y voy a aprovechar que he dejado ya cargado el portabolígrafos para dejar también puesto el sobre el tapete y cargado en la máquina, y así os cuento alguna cosita más. Bueno, pues este es el sobre que yo voy a utilizar y que, como veis, viene sin terminar de doblar. Voy a enseñaros otro que sí, este viene ya doblado y esto sería desplegado, la parte que iría detrás. Hay que colocarlo en el tapete como menos ocupe, en este caso si yo lo doblo me va a ocupar más y va a tener más grosor, con lo cual me interesa que esté en lo más plano posible. Esto dependerá del sobre que tengáis, porque por ejemplo, aquí os enseño este ejemplo, este es muy finito y me daría igual colocarlo directamente así en el tapete que colocarlo de esta manera. Lo que sí que os hago la recomendación es que no lo coloquéis en la esquina superior izquierda, no lo alineéis como solemos alinear los materiales, porque esta zona va a ser la zona más gruesa del sobre y lo que puede ocurrir es que esta parte se levante y choque el bolígrafo y nos pinte esta esquina, con lo cual mi recomendación es que coloquéis el sobre un poquito más centrado sobre el tapete de corte. Voy a colocar el que yo voy a utilizar, que es este sobre Craft, y lo que voy a hacer es alinearlo un poco más a la derecha, un poco más abajo, y yo voy a tomar de referencia, la cuadrícula de mi tapete de corte. Voy a colocarlo en la cuadrícula 7.1, lo pegamos bien. Vemos que esta es mi referencia, porque luego en el programa vamos a dibujarnos esta parte del sobre para saber qué área tenemos para diseñar, y esto lo vamos a cargar en nuestra máquina. Otra recomendación que os hago es los rodillos internos, llevarlos justo al borde de nuestro sobre, y una vez que lo tenemos, pues cargamos nuestro tapete como hacemos habitualmente para cualquier tipo de trabajo. Antes de pasar a Silhouette Studio, otra cosa que tenemos que hacer es medir nuestro sobre, como os decía, para tener luego una referencia en el programa de cuánto tiene que medir nuestro diseño. Así que mi sobre, voy a medirlo rápidamente, es 17 por 12,5. No voy a medir esta parte porque en esta parte no va diseño, es lo que luego se dobla hacia detrás, así que la parte en la que voy a poner los diseños sería este área rectangular de aquí. Así que bueno, pues una vez que está medido, ahora sí vamos a ir al programa de Silhouette Studio para ver los pasos que tenemos que seguir. Bueno, pues en Silhouette Studio yo me he abierto un documento que está configurado con tapete de corte porque lo vamos a utilizar, pero en el que en el tamaño de medio yo le he dado un tamaño de 12 por 12, es decir, el tamaño completo. ¿Por qué? Porque si yo aquí directamente pongo el tamaño que yo he medido, es decir, creo que era, a ver si me acuerdo ahora, 12,5 y 17,
lo que va a hacer es alinearme este tamaño en la esquina superior izquierda y recordar que yo no he puesto mi sobre en esta parte y que además aquí tampoco me está teniendo en cuenta la parte de la solapita que va hacia atrás en el sobre, con lo cual yo en el tamaño de medios en estos casos dejo el de 30 por 30. Ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues me dibujo un rectángulo con las medidas del sobre o de la parte del sobre que voy a personalizar. Hago un rectángulo y aquí le voy a dar las medidas, que eran 12,5 y de ancho 17. Y esto ya es el tamaño del sobre que yo voy a personalizar. Ahora lo que tengo que hacer es colocarlo en la misma posición en la que tenía colocado en el tapete de mi máquina. Así que para eso, en la configuración de página le doy a transparencia y ya puedo ver lo que corresponde a la retícula. Y lo que voy a hacer es colocar el sobre en la misma posición que yo tengo el sobre en el tapete, que os dije que era la línea de 7,1 y que alineaba la parte inferior izquierda de mi sobre. Bueno, aún así, aunque yo estoy haciendo esto, hay que tener en cuenta que esto va a ser orientativo, porque hay muchas veces que a la hora de cargar el tapete en la máquina pues lo podemos mover más 1 milímetro por un lado o de otro y que no quede exacto. Así que ojo a la hora de poner diseños, no los peguéis mucho a los bordes porque ahí se va a notar más si no sale en el sitio exacto. Así que, como decía, para este primer vídeo, para que hagáis la prueba y os animéis, vamos a hacer un diseño muy sencillito simplemente de un texto en el interior. Bueno, pues yo ya tengo alineado el sobre. Al igual que lo tengo en el tapete, voy a quitar la transparencia para que el vídeo se vea mejor y lo que vamos a hacer es dibujarnos un texto para trabajar con él. Voy a irme a la herramienta de texto, hago clic en pantalla y voy a escribir un simple texto que ponga gracias para probar. Y lo que voy a hacer es hacerme una copia de este texto porque quiero que veáis los distintos tipos de letras y lo que hay que hacer con cada tipo de fuente o cada tipo de diseño. Así que, bueno, voy a ir seleccionando, me voy a las opciones de estilo de texto y voy a cambiar los tipos de letra. Bueno, pues he escogido 3 tipos de letras porque hay una cosa importante que hay que tener en cuenta. Lo primero, tenemos que fusionar los textos cuando trabajamos con ellos porque, como os decía al principio, el bolígrafo lo que va a hacer es exactamente el recorrido que hacía la cuchilla. Así que si tenemos esto para dibujar, vemos que nos va a pasar por aquí, luego por aquí y nos va a hacer todas estas líneas muy feas. Con lo cual, importante, tenemos el texto y es de tipo script, hay que fusionarlo. Recordad que cuando lo fusionamos ya no se puede editar, pero en este caso no nos importa. Bueno, pues ya lo tenemos fusionado y hemos evitado esos huecos que quedaban entre las letras, pero lo que tenemos que ver ahora es que igualmente el bolígrafo nos va a seguir dibujando solo el contorno de los textos. Si queremos que nos dibuje el relleno de este texto y no solo que nos dibuje lo que son las líneas rojas, no sirve de nada, insisto, no sirve de nada darle color, que esto me lo preguntáis muchísimo. Esto nos serviría si esto lo fuésemos a imprimir, pero esto no sirve de nada a la hora de utilizar los bolígrafos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos rellenar esto? Bueno, pues si nuestro bolígrafo lo que hace es dibujar líneas de corte, tenemos que darle un relleno de líneas de corte en el interior. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues en el otro vídeo os explicaba varias formas y en este vídeo me voy a centrar exclusivamente en una, que es utilizar las propias opciones de Sketch o efectos lineales que vienen en el programa de Silhouette Studio. Por ejemplo, tenemos la que yo suelo utilizar para los textos, que es la de desplazamientos concéntricos o relleno concéntrico. Vemos que no me ha creado demasiado en particular porque el espaciado es muy grande y lo que tenemos que hacer es bajar el espaciado hasta que nos rellene ese texto con líneas. ¿Qué espaciado le damos? Pues dependerá también del bolígrafo o rotulador que utilicemos. Estamos utilizando un bolígrafo, va a tener la punta más fina y vamos a tener que darle un espaciado más bajo, como por ejemplo pues 0,020, que si utilizamos un rotulador. Al margen de este tipo de rellenos, que ya hemos visto cómo se hace, voy a hacer un poco de zoom para que quizás apreciéis mejor todas las líneas que hay aquí. Pues como decía, aparte de poder utilizar estos efectos para rellenar nuestros diseños, otra cosa que hay que tener en cuenta es el tipo de fuente. Esta fuente se llama Dear Agatha, si no recuerdo mal, que os dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo. Es una fuente de pago y es una fuente que tiene doble línea, pero en realidad es una doble línea tan fina que parece solo una, con lo cual aquí no tendríamos que darle ningún tipo de relleno. Lo digo para el que no se quiera complicar, pues se puede buscar fuentes de este tipo. Luego una que estoy utilizando yo mucho, que es esta, que se llama Butterline, que también os la dejaré en la caja de
descripción del vídeo. Es una fuente un poquito peculiar. Voy a, lo primero de todo, fusionar y le voy a dar color para que veáis cómo es cuando la imprimimos. Sería de este estilo. Bueno, pues a mí me gusta mucho esta fuente porque cuando la utilizo con un rotulador gordo no necesito darle ningún tipo de relleno, porque casi se van a solapar unas líneas de contorno con otra y no va a hacer falta. Insisto que os dejaré los enlaces a las fuentes, que siempre me preguntáis muchas, y bueno, esta se llama, creo que es Amilo, y es una fuente muy gordita y era para enseñaros esto de darle los rellenos de líneas a la hora de bocetar. Vamos ahora con el ejemplo. Elegimos un texto con un tipo de letra. Yo voy a elegir esta de aquí que me ha gustado y os animo a que probéis con distintos tipos de letras, distintos tipos de fuentes y de relleno con distintos tipos de relleno, porque también la parte divertida es probar y ver qué es lo que nos gusta a cada uno, porque también cada uno tiene unos gustos en particular. Bueno, pues este va a ser el texto que yo voy a elegir y en mi caso, como voy a utilizar el Sharpie de punta fina, pues sí que voy a darle relleno. Lo primero de todo es que voy a centrar esto para que me quede el texto centrado en el diseño del sobre, y ahora lo selecciono, voy a darle rellenos concéntricos y le voy a dar un desplazamiento de 0,02. Bueno, pues ahí ya tengo mi diseño con sus desplazamientos internos. Yo estoy haciendo este ejemplo con el programa básico gratuito, que intuyo que es el que tiene todo el mundo, pero si tenéis alguno de los programas de pagos, en esta ventana de efectos lineales tenéis muchísimas más opciones aparte de las que salen en el programa básico, así que si esto de bocetar es una opción que vais a utilizar de forma habitual, os recomiendo los programas de pago. Bueno, pues esto ya estaría. En principio no me voy a complicar más, tengo mi texto con su relleno. Vámonos a la ventana de enviar. Una ventaja que tiene Silhouette Cameo 4 es el sistema de autodetección de herramienta, con lo cual yo, al tener puesto mi portabolígrafos en la máquina, directamente me cambia la acción y la herramienta a las que corresponden a la que yo tengo puesto. Es decir, me pone pen, pero no pasa nada, sí, vamos a utilizar un pen, un bolígrafo, y la acción que es la que corresponde a la de esbozar. Esto es muy parecido en el resto de máquinas, solo que no te lo detectaría de forma automática. Aún así, tengo vídeos anteriores sobre el uso del portabolígrafos para los que tengáis modelos anteriores de máquinas. Bueno, pues ahora lo más importante es lo que hacemos siempre, que es coger nuestro diseño y marcarlo, en este caso, con la opción de esbozar. Voy a darle. Ya estaría, y ahora mismo tengo todo marcado para esbozar. Y aquí otro dato importante. Esta línea, este recuadro exterior, hay que quitarlo, o lo borramos o lo marcamos sin boceto, porque si no lo que va a hacer el bolígrafo es dibujarnos también todo el borde del sobre. Así que importantísimo, acordaros que en la ventana de enviar solo hay que marcar para esbozar la parte que corresponde a nuestro diseño. Bueno, pues como nos detecta automáticamente la herramienta, se nos pone estos valores de presión y velocidad. Veis que no hay valor de cuchilla porque no hemos colocado ninguna cuchilla, y yo aquí la recomendación que os hago es que bajéis la presión todo lo que podáis, sobre todo si veis que a la hora de utilizar el bolígrafo os deja líneas entre unas partes del diseño y otro, es decir, a veces el carro se va a mover y si el bolígrafo tiene mucha presión marcada en los ajustes, pues nos puede dejar líneas intermedias, así que bajar la presión. Y la velocidad pues dependerá un poco también del tipo de bolígrafo que utilicemos y del proyecto que estemos realizando. Si es un rotulador que mancha mucho o echa mucha tinta, es mejor ponerle una velocidad alta para que no eche mucho churrete. Si es un bolígrafo de gel que le cuesta más, un poquito más tirar tinta, pues bajaremos la velocidad para que todo nos lo haga más o menos uniforme. Así que hay que ir jugando con estos valores. Yo en principio voy a dejar presión 2 y velocidad 4. Ya teníamos colocado en nuestra máquina el sobre, ya teníamos colocado también el bolígrafo con el portabolígrafos, así que simplemente nos queda darle al botón de enviar.
Bueno, en mi caso ya estaría listo. Si veis que no ha quedado completo del todo porque en alguna parte el bolígrafo ha dejado de dibujar, podéis volver a enviar sin descargar el tapete, súper importante, y de esta forma podríais volver a repasar el diseño. En mi caso ya estaría listo, así que le damos a descargar y fijaros que me ha hecho el relleno tan tupido que prácticamente parece que estuviese impreso. Así que por eso os digo que hay que jugar mucho con los tipos de letra, con los rellenos y también con los bolígrafos. Así que aprovecho para comentaros un poco los bolígrafos que yo suelo utilizar porque me preguntáis bastante. Por un lado utilizo en lo que se refiere a bolígrafos, sobre todo bolígrafos de gel de este tipo. Estos son los que se conocen como Jelly Roll de la marca Sakura. La ventaja que tiene un bolígrafo de gel es que pinta de forma más continua que si utilizásemos, por ejemplo, un boli Bic normal. Y tenéis este ejemplo que está creado con este bolígrafo. Si os fijáis, la letra es la misma que he utilizado para el ejemplo, simplemente lleva también unos firuletes y le he hecho un relleno también con los desplazamientos. Yo para texto suelo utilizar el desplazamiento de círculos concéntricos, pero también podéis probar otro tipo de rellenos para probar. Así que, como os decía, de bolígrafos suelo recomendar bolígrafos de gel. No es necesario que sean los Jelly Roll o de esta marca, sino que servirían también cualquier otro bolígrafo de gel. Yo tengo algunos, de hecho, que los compré en un bazar chino. En cuanto a rotuladores, en el caso de los rotuladores, mientras tengan una punta rígida, es decir, no suelo recomendar los bolígrafos con punta de pincel, pues os va a servir cualquiera. Eso sí, es mejor que tengan cuanto más fina la punta, mejor. Ya os he enseñado el que he utilizado tipo Sharpie para el ejemplo, que no es el Sharpie habitual que solemos ver, que es el de punta gorda, sino que es este de punta finita, y la verdad es que con esto se trabaja súper bien, pero también podéis utilizar los típicos Edding de este tipo que tienen una puntita más gorda. Si utilizamos este bolígrafo de aquí, pues lógicamente necesitaremos dar muchos menos desplazamientos que con este, y también tener en cuenta que se va a expandir más lo que sería el rotulador. También os voy a enseñar estos porque yo me los compré pensando que serían como el Edding normal. De hecho siguen siendo Edding 1200, pero los compré en acabados metalizados para los sobres de Navidad, que tengo también aquí el de color rojo, pero luego me di cuenta de que la punta era un poquito más gordita. Vamos a verlo. No solo es una punta más gordita, sino que es una punta que además se aplasta bastante más, con lo cual hay que tener cuidado a la hora de utilizar este tipo de bolígrafos. Os voy a enseñar un par de ejemplos con este bolígrafo plateado. Recomiendo todos los bolígrafos que tengan acabados plateados, metalizados, colores flúor, porque son una maravilla. Y bueno, pues por ejemplo, esto de aquí está hecho con este bolígrafo metalizado plata, y esta línea aquí es el grosor que tiene ese rotulador a la hora de dibujar. Y bueno, estos son los detalles de las hojitas. Esto sería el mismo rotulador pero en un sobrecraft, para que veáis que también en función del soporte cambia muchísimo cómo queda el rotulador. En este casi no se ve tanto el detalle, parece más, en lugar de metalizado, parece más tipo chalk, ¿no? Tipo tiza. Y esto sería otro ejemplo para que veáis que no solo se puede poner un texto, se pueden poner también adornos y firuletes, y bueno, pues para que veáis un poco una serie de ejemplos diferentes. Así que pues un poco comentaros eso, que yo de bolígrafos os recomiendo los de gel. Rotuladores prácticamente se puede con cualquiera, aunque luego conforme vayáis probando pues veréis que hay bolígrafos que os gustan más que otros, lógicamente, y sobre todo recomiendo jugar muchísimo, probar con los distintos tipos de relleno, probar con distintos grosores de punta, probar con distintos tipos de fuentes. Y bueno, ya no me voy a liar más, como os digo siempre. Si tenéis alguna duda podéis dejármela en los comentarios. Aprovecho para dar las gracias a todos los que me seguís de forma habitual y me dejáis siempre vuestros likes con tanto cariño, y si da la casualidad de que acabas de descubrir mis vídeos y mi canal, pues te doy la bienvenida y te animo a que te suscribas. Un saludo y hasta luego.